Y viendo que vamos a tener pronto una conferencia de la familia, eso nos convierte en anfitriones. Y eso es muy importante para la iglesia. Vamos a tener a un hermano que nos va a dar por 3 días buenas enseñanzas acerca de la familia. De eso no tengo duda, ni debemos de tener duda. Y yo personalmente le digo, hermanos, que yo lo necesito. Como esposo y como padre, necesito escuchar lo que Dios quiere hacerme saber más de cómo mejorar no solamente mi relación con Dios, sino en conjunto con mi familia. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Pero hay un tema interesante de cual el Señor nos quiere hablar en la mañana de hoy. Vamos a buscar Hebreos 13:2 y vamos a leer esa pequeña porción para empezar. Hebreos 13:2, búsquenlo en la Biblia, en su Biblia, y vamos a leer lo siguiente. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hay mucha referencia en la palabra de Dios sobre la hospitalidad. Hoy en la mañana me quedé pensando en algunos relatos bíblicos interesantes. Se habla sobre Elías y la viuda. Algunos ya lo hemos leído. Se nos ha predicado. Sobre Eliseo también. Interesantes relatos. Uno está en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 en adelante. Elías y la viuda de Sarepta. El otro está en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 11. Y siguiendo la historia, Eliseo y la tsunamita. Y en cada relato vemos cómo estas personas tuvieron a su haber el hospedar a estos profetas. Y cómo a través de esa entrega que ellas tuvieron, cómo el Señor las bendijo. Cómo el Señor derramó bendición en ese hogar. Si ustedes recordarán en Primera de Reyes, a la viuda nunca se le acabó el alimento. Siempre hubo alimento hasta que el Señor tuviera a su haber proveerle. Eliseo, igual, tuvo un lugar donde descansar. Cada vez que él pasaba por ese lugar sabía que podía descansar ahí. Tenía un lugar para recargar fuerzas y para seguir la obra que Dios le había encomendado como profeta. ¿A qué viene todo esto? Que el Señor quiere que también nosotros, como miembros, como iglesia, sepamos la importancia de la hospitalidad. Es más, la hospitalidad debe ser una característica de todos los cristianos, puesto que cada vez que la mostramos, hermanos, servimos al Señor. Cada vez que nosotros mostramos hospitalidad hacia alguien, sea creyente o sea una persona que todavía no lo es, estamos sirviendo al Señor. Y para Dios es importante porque si Dios no lo tuviera como algo importante, no lo mencionaría en su palabra. Si usted es cristiano, su responsabilidad de amar a los demás no es solo con los creyentes. El apóstol Pablo fue muy explícito y directo al respecto cuando indica: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Dónde está eso? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 15. Con todos incluye también aquellos que usted no le puede decir, no me llevo bien con esa persona. La palabra algunos mencionada en el versículo de hoy puede referirse tanto a los incrédulos como a los creyentes. Es más, el escritor en hebreo dice que casi nunca sabemos el impacto completo que tiene la hospitalidad. Por lo tanto, debemos estar alertas, diligentes, siempre, porque nuestras acciones
pueden incluso influenciar a algunos en aras de la salvación. Nuestra vida como creyentes se basa en nuestro testimonio, y nuestro testimonio debe ser real para aquellas personas que nos rodean. Debemos estar alertas y diligentes siempre porque nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, van a impactar en la vida de otras personas. Y ese es o debe ser nuestra responsabilidad y debe ser un deber, el poder como creyentes impactar a otros en aras de la salvación. Qué tremendo será ver y tenga esa visión, o tengamos esa visión, que en esta próxima conferencia vengan personas que nunca han conocido la verdad del Evangelio. Familiares, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, y que la iglesia como anfitriona demostremos esa hospitalidad hacia aquellas personas que por primera vez van a entrar a un lugar donde se predica la sana doctrina. Haciendo referencia a lo que en esta mañana aprendimos con la enseñanza del hermano Kevin. La verdad, ¿dónde se puede encontrar? Pues en este recinto, en su iglesia. Y nosotros tenemos que tener ya la visión como miembros, como un cuerpo vivo en el Señor, de que la responsabilidad conlleva a cada uno de nosotros, o sea, a todos. No es una parte de la iglesia, no son algunos cuantos, somos todos, porque todos somos miembros de un cuerpo. Amén. Y formamos parte de ese cuerpo. Y eso nos trae una responsabilidad de lograr que cuando tengamos algo importante, cada culto es importante, pero cuando tengamos una persona invitada que va a prestar su tiempo, que va a prestar todo lo que el Señor ya le está dando para compartir con nosotros, porque tengamos en mente que el predicador que vamos a tener en la conferencia ya está pensando o ha elaborado cada mensaje con la intención de que cada persona no solamente conozca a Cristo, sino que sepa guiar a su familia a los pies del Señor. Importante es practicar la hospitalidad en la iglesia. ¿Cuánto se nos ha recordado saludarnos o saludar a la persona invitada? ¿Cuánto se nos enfatiza una y otra vez que cuando una persona viene por primera vez a la iglesia, sepamos cómo tratarla, conversar con ella, buscar un tema y lograr que esa persona nuevamente vuelva a nuestro templo? Y no solamente él, sino con la visión de que no solamente sea él, sino que traiga consigo también a los miembros de su familia. En Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad. La palabra olvidar nos conlleva a pensar, a recordar que tenemos que tener siempre esto en cuenta. No podemos olvidarnos aquellas cosas que nos enseñan o que aprendemos aquí, pero sí las olvidamos cuando no las ponemos en práctica. Cuando no practicamos nuestra vida como cristianos, olvidamos en cierta forma en cómo comportarnos como creyentes. Cuando nos olvidamos de ser hospitalarios con aquellas personas, estamos dejando de ser lo que el Señor quiere que seamos. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y ese es el énfasis de cada creyente que debemos tener. ¿Cómo puedo servir al Señor? Pues una base de ella es a través de la hospitalidad. Porque tal vez, sin saberlo, hermanos, estemos hospedando ángeles en nuestro hogar. Qué tremendo sería que pudiéramos lograr que nuestra iglesia pudiera tener aquellas cosas que todavía aún le hacen falta. Aire acondicionado, arreglar las cosas que hacen falta ahí arriba, sacar algunas cosas que ya no necesitamos, hacer una limpieza total, adecuarla
para cuando venga algún hermano o hermana o una familia, tenga un lugar donde quedarse, completamente adecuado, para que sintamos realmente que estamos logrando ser lo que Dios quiere que seamos, hospitalarios. O si no, en nuestros hogares, que tengamos en mente, si el hermano viene a predicar por tales días, yo quiero que esté en mi casa porque yo quiero hospedarlo ahí. Que tengamos en mente, bueno, de repente tengo el deseo, tengo el sentir, pero no puedo, pero ¿en qué forma puedo cooperar para que el hermano que viene se sienta como en su casa, rodeado de hermanos en la fe? Y Dios está esperando que nosotros también nos despertemos en esto. Hermanos, nunca podemos saber el significado que puede tener esto. Útil es la hospitalidad. Vamos a ver un ejemplo claro y hermoso sobre la hospitalidad de un hombre en la Biblia bien conocido. Vámonos a Génesis capítulo 18 del 1 al 8. Vámonos al libro de Génesis capítulo 18 del 1 al 8. Aquí habla sobre la promesa del nacimiento de Isaac, ya vemos aquí, y leemos: después le apareció Jehová el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Wow, el calor, siempre el calor, ¿verdad? Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Aquí vemos una acción inmediata de Abraham. Él no se quedó esperando que las personas pasaran. Dice que lo primero que él hizo, ¿qué fue? Corrió a recibirlos. Fue un gesto de inmediatez. No lo pensó, dijo, bueno, estas personas vienen con esta calor, caminando por este lugar, debo hacer algo. Y seguimos leyendo. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Inmediatez, les ofreció comida. Le ofreció alimento, vio su necesidad y de una vez pensó: voy a actuar. Y se acercó a ellos, sin saber que eran ángeles. Y que uno de esos ángeles era el mismo Señor, sin saberlo. Y de una vez se vio en él su deseo de dar y compartir. Entonces fue Abraham, fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado. Se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Un buen hospedador Abraham, ¿verdad? Le ofreció alimentos y no, vengan y coman. Y estuvo con ellos conversando, dialogando, sin saber que eran ángeles. Pero eso estaba en el corazón de él. La principal motivación sigue siendo, hermanos, el amor, pero de aquellos a quienes ayudamos para la gloria de Dios. ¿Qué nos motivó? Pues lo motivó el amor de ayudar. Y eso es lo que nos debe motivar a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros ayudar? ¿Cómo nosotros podemos entregar? El Señor Jesús dice: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. Eso lo dice Mateo 25:40.
Y en Mateo 25:40 se refiere como cristianos que servimos a Cristo cuando alimentamos a los hambrientos, acogemos al extraño, vestimos al desnudo, visitamos a alguien que esté en prisión. Ahí reflejamos realmente la persona de Cristo en nuestras vidas. Porque estamos siendo como Cristos. Cristo el Señor quiere que seamos un reflejo de Él. Y una de las formas o fórmulas para hacerlo es a base de la hospitalidad. Es la base de la motivación de ayudarnos principalmente en amor. Rechazar a las personas que tienen necesidades reales, sean creyentes o no, es lo mismo que darle la espalda al Señor. Vamos a buscar Mateo 25 y vamos a leerlo. Mateo 25. Tengamos cuidado en el hecho de que cuando tenemos la oportunidad no hacemos nada. No tenemos motivación, no tenemos voluntad, porque al hacerlo probablemente le estemos dando la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 25 dice en el verso 45. A ver, ¿qué dice lo siguiente? Aquí está. Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿A qué se refiere a esto? Cuando dice en el verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Cuando hacemos algo por otra persona, el Señor se lo está haciendo también por mí. El Señor quiere que nosotros veamos su ejemplo y no solamente que lo veamos, que lo practiquemos en nuestra vida como creyentes. Piensa en las oportunidades que ha tenido en el pasado y no ha hecho nada. Ahora piensa en las oportunidades que va a tener ahora en el presente y puede hacer algo para el Señor. Hay un pasaje interesante en la palabra de Dios. Le voy a pedir que lo busquen, pero no lo vamos a leer todavía. Vamos a buscar Romanos 12, del 10 al 13. Téngalo ahí solamente separado. Romanos 12, del 10 al 13. Y en este pasaje habla sobre todo sobre los deberes cristianos. Sobre los deberes cristianos. La hospitalidad cariñosa, la hospitalidad que se da con amor, es más que una opción. Es un mandato. Es una práctica necesaria para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Hay algunos sinónimos acerca de la hospitalidad. Le voy a mencionar algunos. Acogida, admisión, aceptación, acogimiento, recibimiento. Ahí está el ejemplo de Abraham. ¿Cómo lo recibió a estas tres personas? ¿Cómo estamos nosotros con la disposición de recibir? Póngase a pensar, por lo menos en la conferencia. ¿Y por qué agarro la conferencia, hermanos, como tema? Porque como mencionó el hermano Lía, estamos a 2 semanas. Y dado que el tiempo pasa tan rápido, cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a tener al hermano aquí en la iglesia. Y eso nos hace ver que debemos prepararnos. Primero, como iglesia debemos prepararnos. ¿Prepararnos para qué, hermano? Prepararnos para lo que Dios nos ha preparado para nosotros. Parece algo reiterativo, ¿verdad? Pero es así. Muchas veces como creyentes no nos preparamos. No, como que nos damos mucho a esperar y esperar. Y parece que actuamos de forma improvisada. Hacer las cosas en el momento.
y a ver cómo sale. Pero conociendo a nuestro Dios, debemos reconocer que Dios es un Dios de orden. Y como Dios de orden, Él preparó todas las cosas como están escritas en la palabra de Dios. Y como Dios de orden quiere que también nosotros, como miembros de la iglesia y como una iglesia, nos preparemos para todas aquellas cosas que Dios nos quiere dar. Y Dios ahora nos está dando un tiempo como familia. Hospitalidad, recibimiento. Ahora, en griego, la palabra hospitalidad, no sé si lo voy a mencionar bien, sería filosenia, que literalmente significa amor, afecto, bondad a los extraños. La Biblia dice que la hospitalidad busca cómo satisfacer la necesidad antes de que éstas sean evidentes. Yo veo que alguien tiene una necesidad, yo veo que algún hermano tiene una necesidad, yo no voy a esperar que se haga más evidente. Yo voy a buscar la forma de acercarme o ayudar, ya sea espiritual o económicamente, con el apoyo que él necesite. Yo voy a estar presto para ayudarle. Hermanos, sabemos cuáles son muchos hermanos que tienen necesidad de nuestra iglesia. ¿Y a cuánto de hoy le estamos brindando esa hospitalidad? ¿Sabes que estoy pensando en cambiar la actividad de caballeros el próximo sábado de la casa del hermano Erickson a la casa del hermano Federico? Porque pienso que como hermanos hombres necesitamos estar con él. Porque él tiene una necesidad muy grande, no solamente física, sino espiritual. ¿Cuánto pensamos en nuestros hermanos que no pueden venir a la iglesia? ¿Cuánto nos acercamos a su casa y buscamos la manera de nuevamente no olvidar que es un miembro de nuestra iglesia? Y porque es un miembro de nuestra iglesia es valioso para mí, no solamente para mí y mi iglesia, sino para Dios. El Señor dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Tenlo presente no solamente como iglesia, sino como miembro. Es un afecto, una bondad a las personas. A lo largo de la Biblia el Señor deja en claro que la hospitalidad es un requisito, no una petición. Estamos llamados a recibir a las personas con amabilidad. Vámonos a Romanos 12, capítulo 10 al 13. Espero que lo tengan ahí. Romanos 12, del 10 al 13. Y vamos a leer. Porque ahí se habla como un deber cristiano que debemos cumplir. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional no conforméis a este siglo. Eso se mencionó también, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí sigue mencionando otras cosas más. Pero voy a leer el verso 10 al 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozado en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando ¿qué? ¿Qué dice, hermano? Repítalo conmigo, practicando ¿qué? La hospitalidad. Practicando la hospitalidad es más que hospedar, es una manera de vivir, interactuar con quienes nos rodean, buscando la manera de acogernos cuando lo necesitan.
Yo voy a coger a mi hermano, voy a coger a mi hermana, voy a hospedar, tengo la oportunidad, voy a interactuar, voy a conversar, voy a hablar, me voy a edificar. Porque eso es lo que quiere el Señor. Que estemos claros que la hospitalidad es un requisito, no una petición. Nuestra atención no necesita ser extravagante, no necesita ser extravagante, basta con que estemos dispuestos a dar, a menudo a pequeña escala. Pero está la amabilidad, hermanos, la calidez se evidencia en lo que hacemos para que los demás se sientan cómodos. Hay una calidez de verdad, hay una amabilidad. ¿Qué tan importante es la palabra amabilidad? ¿Qué tan amables somos nosotros mismos como miembros en la iglesia, como mi hermano? ¿Qué tan efusivamente los saludo? Si hay algo que hay que recordar al hermano Federico, que su saludo es efusivo. ¿Qué hace él? Te abraza. No es solamente, ya, bendición. No, es un saludo efusivo. Es un saludo en el amor del Señor. Y no solamente lo hace porque, digamos, no, Él lo hace porque realmente está en su corazón. Y Él hace falta ese saludo efusivo de nosotros para Él ahora. Piensa en aquellos hermanos que puede ir a visitar. Recuerda a aquellos hermanos que tienen alguna necesidad. Y cuando llegues, salúdalos de forma efusiva. Porque Él, al igual que nosotros, al igual que ustedes, hermanos, pertenece a la familia de Dios. No nos podemos olvidar de eso. No nos podemos olvidar de eso. Puede haber inconvenientes, puede haber sacrificios, puede ser, que no tengo el tiempo suficiente, tengo muchas responsabilidades, no me alcanza el tiempo. Déjenme decirle, hermanos, que cuando usted practica la hospitalidad, usted viene siendo las manos y los pies de Cristo. Y que vale la pena sacrificar ese tiempo por un hermano o por una hermana. Eso no tiene precio. El acordarse de aquellos que están pasando por necesidades no tiene precio. El visitarles no tiene precio. Eso hace evidente de que realmente nos amamos los unos a los otros. Y estamos dejando pasar las oportunidades. Dios nos da una oportunidad, la dejamos pasar. Viene otra oportunidad, la dejamos pasar. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y eso hace evidente que realmente entonces sí, en verdad, como miembro, como iglesia, nos hemos olvidado de esta palabra tan importante. Piensa en esto, hermano. ¿Quién en su vida sería especialmente bendecido por una bienvenida generosa o un acto de bondad? Cuando usted llegó a la iglesia, ¿cómo se sintió? ¿Quién se le acercó? ¿Quién le brindó esa hospitalidad? Si hay un hermano al cual yo siempre le doy gracias al Señor que tuve una relación y el cual conocí en esta iglesia y que me ayudó a mí en mi vida como un nuevo creyente, es al hermano César Castillo.
Yo siempre lo tengo presente. Él ahora no está en la iglesia, no está en nuestra iglesia. Pero para mí, él se convirtió en un amigo, más que un hermano. Siempre interesado en saber mi vida. Siempre. Yo me preguntaba, pero entonces este hombre quiere saber toda mi vida. Me preguntaba, me sabía, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué haces? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu vida espiritual? Terminaba la actividad de jóvenes y nos quedamos nosotros horas conversando. No hablo de minutos, hermano, hablo de horas. O el hermano Jairo. Siempre recuerdo también a mi hermano Jairo. Siempre recuerdo un momento cuando me llevó a la casa, veníamos de una actividad, estacioné el carro frente a la casa y yo no me bajé de la casa. No me bajé del auto, pues, mejor dicho. No sé cuánto tiempo fue, pero yo estaba tranquilo porque estábamos en el auto con aire acondicionado. Pero nos quedamos solamente conversando, hablando diferentes temas. Eso es parte de ser o tener hospitalidad, amabilidad, entrega. Y siento, y yo mismo lo digo por mi propia persona, que nos hace falta. Y mucho. No un poco, hermano, hace falta mucho. ¿Y sabe por qué no hace falta mucho? Porque no lo estamos practicando. Y es necesario que si no lo estamos practicando, pensemos desde hoy a pensar en que debo hacer un cambio en esto. Porque no puedo seguir así. Porque lo contrario es hospitalidad que debe haber en la iglesia, lo contrario es indiferencia. Soy indiferente. A la necesidad de mi iglesia soy indiferente. A la necesidad de mi hermano soy indiferente. ¿Qué me está pasando? La familia cristiana en un mundo difícil. ¿A qué me estoy refiriendo, hermano? Es el tema de la conferencia. Estamos viviendo en un mundo difícil, hermano, no es un mundo sencillo. Y estamos dormidos, no estamos alertas. No estamos alertas. Pensamos que las cosas pueden estar bien, pero si nos detenemos a ver cómo están las cosas y examinarnos realmente cómo estamos dormidos. Estamos demasiado apacibles. Y tenemos que despertar. ¿Sabes que la palabra hospitalidad también se refiere a hospital? Posee la misma palabra latín que significa curación. Cuando le abres la puerta a alguien, cuando le abres la puerta a alguien, estás mandando este mensaje. Me importas. Me interesas. Realmente que me importas, me interesas. Y no solamente a mí, me importas a mí y le importas a Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo sintió cuando Aquilas y Priscila le abrieron la puerta de su casa. Cuando llegó a Corinto, el apóstol Pablo tal vez se sentía agotado, fatigado del viaje desde Atenas, quizás estaba desanimado por su ministerio, que parecía aparentemente inútil. Usted puede leer el pasaje de Hechos 17, del 16 al 34. No lo voy a leer, se lo voy a dejar como tarea. Pero parecía que su ministerio
Estaban haciendo las cosas por el Señor, pero las personas no escuchaban. Seguían en su necio corazón. Pero sí vamos a buscar un versículo, vamos a buscar 1 Corintios 2:3. ¿Qué pasó más tarde con él? 1 Corintios 2:3. Vamos a leer el 2, pero el más interesante es el más importante es el 3, que es más interesante. Pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estaba entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, refiriéndose a cuando estaba en la casa de estos hermanos. Probablemente Aquila y Priscila le conocieron en el mercado de Corinto, lo invitaron a su casa y le brindaron, hermanos, un oasis espiritual mediante la hospitalidad cristiana. Tuvo un lugar realmente con estos hermanos que lo ayudó a nuevamente, como quien dice, a cargar las baterías. Interactuaron. Cuando el hermano que viene dando la enseñanza, él quiere interactuar. Él mencionó, me quiero retroalimentar. Y así es, como creyentes tenemos que retroalimentarnos. Interactuar entre nosotros. Y eso fue lo que le ofreció esta pareja al apóstol Pablo. Interactuaron con él. Fueron de gran bendición para el hermano Pablo. Qué bendición ver a unos hermanos que tenían esa hospitalidad para él. Como seguidores de Cristo se nos invita a mostrar hospitalidad, a ser un hospital, ayudar a aquellos que están atravesando tormentas en la vida y que necesitan, hermanos, recuperarse. ¿Cree que no necesitamos de eso, hermano? Cuando pasamos pruebas, dificultades, ¿no piensa que necesitamos recuperarnos para seguir adelante en los caminos del Señor? ¿O piensa que somos autosuficientes? Cuando pensamos así, que somos autosuficientes, es cuando vienen los problemas más grandes. Queremos atravesar las tormentas, las pruebas, solos. Y la realidad es que no podemos, necesitamos o nos necesitamos los unos a los otros. Vamos a buscar en 3 de Juan 1 al 8 y vamos a leer 3 de Juan. Y qué bonito es ver que Dios elogia la hospitalidad. En este caso, el hermano Juan. 5 al 8 dice, elogio, mire la palabra, hermano, elogio de la hospitalidad de Gayo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente ¿a quién? A los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Qué tremendo sería que un hermano o una hermana dijera, ¿sabes qué? El hermano tal fielmente se conduce en prestar algún servicio a los hermanos.
La hermana tal se conduce fielmente en prestar un servicio a los hermanos. La iglesia tal se ofrece fielmente en ofrecer un servicio a los hermanos o a algún desconocido. Fielmente se conduce. Reconocer que tenemos que tomar el ejemplo de aquellos personajes que hemos mencionado, de Abraham, de Aquila y Priscila, del anciano Gallo, de Elías, de Eliseo, y yo podría extender dando muchos más ejemplos que están en la Biblia sobre la importancia de la hospitalidad. Pero si hay un ejemplo fiel el cual tenemos que seguir, aparte de los que mencioné, es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado el ejemplo. Es mejor dar que recibir. Ahora, ¿qué va a decidir hoy? ¿Qué va a decidir en este momento? Cuando Dios le ofrezca la oportunidad de practicar la hospitalidad, ¿qué voy a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Recuerde lo que dice Hebreos. ¿Hebreos qué? ¿13 qué? 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, por algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Ángeles, hermano. Toma una decisión hoy. De verdad que como iglesia no debemos dar más larga a estos temas. Debemos decidir. Y yo reitero la invitación en esta conferencia de familia con el hermano Randy West, ¿no? Aprovechemos esta oportunidad para practicar la hospitalidad. Que Dios me lo bendiga, hermano. Buscamos el himno 498, yo te sirvo porque te amo, tú me has dado salvación. No era nada y me buscaste y me diste tu perdón. Hablando de la hospitalidad, quiero agregar un versículo. Primera Crónicas 28:9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Hermanos, que sea un ánimo voluntario, que no sea algo obligado. Esa es la hospitalidad, que sea de amor, verdadero, no por obligación. Pónganse de pies, 498, yo te sirvo porque te amo. Recuerda nuestro culto a las 5 de la tarde.